Vamos a hablar aquí de la dictadura científica de Aldous Huxley. En su libro Un mundo feliz diría Aldous Huxley: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Esto está escrito en 1932. Hay que recordar que el hermano de Aldous Huxley era Julian Huxley, primer director de la UNESCO, así que podríamos ya casi afirmar de que Huxley lo único que escribió en Un mundo feliz es los planes para la dictadura mundial globalista de la ONU y de la UNESCO. Un alumno de francés de Aldous Huxley, George Orwell, escribiría otro libro, 1984, en el cual describe a este gobierno mundial como el gran hermano. Quizá Aldous Huxley le contó a Orwell sobre los planes que tenía la UNESCO, o su hermano Julian Huxley. Y aquí fijaos que dice que la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud. Es interesante darse cuenta que la ONU habla de fuerzas de paz cuando van a la guerra. Aquí tenemos al gran hermano hecho realidad. El objetivo sería crear un campo de concentración, un gobierno mundial, en el cual el ser humano se convertiría en lo que yo llamo el Homo Pokémonensis o Homo Scientificus, completamente controlado, incapaz de pensar por sí mismo y controlado por las élites. Aquí vemos cómo se estaría llevando a cabo este gran hermano, y es captando información de cada persona por medio de espionaje, para después mandarle anuncios políticos, anuncios de venta o algunas cosas negativas que saben que les va a afectar. De hecho, Amazon acumula las críticas ya por sus altavoces espías, y también Samsung reconoce que sus televisores captan conversaciones. Aquí vemos cómo las smartphones causan ansiedad, depresión y manipulación, pero hay algo más además de causar ansiedad, depresión y manipular. ¿Hacia dónde iría la manipulación? Vamos a ver algunos ejemplos. Entrando en Facebook, entrando en la primera página y viendo cuál es la primera fotografía que nos aparecen, a ver si encontramos de nuevo el patrón. La primera que nos aparece hoy 12 de octubre es sobre América, como era de esperar, y fijaos cómo va a haber un patrón. Claro que al de España le están poniendo porque este supuesto paraíso tampoco existía. Los indígenas practicaban los sacrificios humanos, pero la cuestión aquí no es entrar en eso, daros cuenta. Quieren provocar la división, así de sencillo, y lo vamos a ver cuando pase la siguiente. Aquí entra dos pilares también que ya se está vislumbrando del gobierno mundial. Los pilares son la ideología de género y el cambio climático. Aquí veis cómo vuelven a la hispanidad. En este caso es a favor. Tenista Roger Federer dona 12 millones para construir escuelas. Daros cuenta, Federer no es español siquiera. Todo esto es para hacerle publicidad al millonario y también para, de paso, como han dado cuenta de que yo hablo de la iglesia, pues ponen la iglesia católica. Aquí veis los masones, el símbolo de la masonería, la G, esta famosa G que vemos en Google, que vemos en el 5G, 4G, o en política vemos en el G20. Este G es siempre, o normalmente es un símbolo de la masonería. Aquí ya ellos saben de qué estoy hablando, si os dais cuenta. Están poniéndome el gran hermano y cómo funciona. La interesante de esta imagen sería que, si os fijáis, la mano tiene forma de conejo, pero también es el número 666. Se usa para el satanismo. La siguiente, fijaos cómo insisten en el mismo tema. Volvemos a lo mismo, no es cuestión de discutir una u otra cosa o no. Lo que ellos intentan por todos los medios es hacer una división. Por ejemplo, en México hay un 80% de mestizos e indígenas y un 20% de europeos, digamos, de raza. Entre estos mestizos habría división, que son más indígenas o más europeos. Ellos quieren dividir México en dos, provocar una guerra, provocar confrontación. ¿Para qué? Para ellos desde arriba poder controlar mejor. Eso es típico de los globalistas, divide y vencerá. Ya lo hacía César.
es lógico que a mí, que vivo en México, me pongan estas imágenes. Ellos presumen que yo me voy a poner del lado de México. Es así, es su intención. Siempre es malvada, como podéis ver. Es asombroso que ninguna autoridad haya actuado, ni la misma sociedad esté actuando, porque esto realmente es apología de la violencia y del odio. Y ya veréis que no solamente tocan este tema de la división de Europa y América y del enfrentamiento entre mestizos, blancos e indígenas, y también africanos. Meten aquí la guerra mundial. Son tres bases en las que ellos se basan: división, dividir los países por raza, en el caso de América, indígena, blanco, y en Europa, como son todos de la misma raza, provocarles guerra civil, revivirle odios de guerras civiles pasadas que ya tienen muchos años para que la gente empiece a odiarse unos a otros. Es muy obvio. Lo podéis ver el patrón. Aquí abrimos de nuevo y aparece que cuando las milicias comunistas ejecutaron al subdirector de ABC en la guerra civil. Fijaos que la puso alguien hace 17 horas. Nadie ha puesto nada en 17 horas de los miles de personas que me siguen y yo sigo, y de las páginas de Facebook que sigo y de los grupos. Claro que sí, esto es obviamente manipulado. Aquí veis guerra civil. Seguimos bajando, más guerra civil. En este caso, solidaridad obrera, de cómo se bombardeó el Pilar. El Pilar es el símbolo de la hispanidad. En este caso, en España, un partido que se llama Vox se sale, al menos de palabra, del plan globalista. Entonces, toda la prensa al unísono y todos los partidos ya se han unido contra ellos. Y ya mismo, pues probablemente harán un pacto, porque la derecha y la izquierda nunca existieron. Yo siempre ponía la broma de que podrían ya fundar el Partido Popular Socialista Español y ya dejarse de hipocresía. Y su periódico podría ser el Periódico Global, que es El País, y podría llamarse El Globalista, porque ¿para qué tanta hipocresía? Si lo que quieren es destruir el país en pos de la globalización, pues que se quiten de hipocresía Partido Popular Socialista Español y el periódico suyo, El Globalista. No se puede poner la mano en el fuego por nadie, porque Abascal y Vox, aunque su discurso sea muy diferente, a la larga podrían resultar un engaño más de los muchos engaños que hemos vivido en los últimos años. Veis cómo volvemos al indigenismo. En este caso es positivo, pero gana medalla en Europa. ¿Vieron? Si leéis sobre los artículos de manipulación de Facebook, veréis que uno de los artículos decía que ellos te exponían al mismo tema positivo, negativo, y iban tirando más hacia negativo o positivo según les conviene. Entonces todo esto forma parte de la manipulación mental. Si bajamos de la corredora vestida de indígena, vemos como de nuevo ponen la guerra civil española. A mí me la ponen porque soy español, bombardeando el Pilar, símbolo de la hispanidad. ¿Qué necesidad hay en un país que está en completa ruina, con 4 elecciones en 4 años? Cada elección cuesta cientos, si no miles de millones de euros, políticos corruptos, industrias destruidas, el país en ruina. Pero esta es la distracción, ¿os dais cuenta? Al mismo tiempo que crean odio, distraen de la actualidad. En América, como no pueden hacer esa división, usan la división con los conquistadores. Se van ¿a dónde? 500 años atrás. Buscan un evento de odio y lo ensalzan. ¿Ve? Aquí veis de nuevo las milicias comunistas. Y si bajamos, veis de nuevo a Abascal y a Vox. Seguimos más abajo de Vox y vemos de nuevo la leyenda negra indigenista. Aquí, como vemos, reafirman el feminismo, porque en las manifestaciones las feministas se manifiestan desnudas. Entonces, enseñar los pechos para bajar impuestos. Esto es muy sutil y en realidad lo que quieren es degradar a la mujer. De eso se trata. No es el auténtico feminismo, sino es un feminismo que en el fondo degrada a la mujer. Aquí insisten en la guerra, como podéis ver, en la guerra civil española. En este caso el que vemos en la derecha es José Antonio Primo de Rivera, que si escucháis sus discursos en internet veréis que lo que él narra en sus discursos pareciera estar sucediendo de nuevo hoy. Era como si la historia la estuvieran repitiendo. Probablemente vemos aquí que sí hay interés en repetir la historia.
no puede ser casualidad que llevemos ya tantos minutos viendo imágenes y que siempre nos hayan puesto básicamente los mismos temas: la guerra civil española, la guerra mundial, el feminismo, que divide, porque recuerden que la ideología de género es para dividir hombre-mujer, y la división de América y en Europa es todo división, creación de odio. Así es como ellos se mantienen en el poder. Un pueblo unido, o una nación, o un estado unido, es muy difícil de manejar, tienen que dividirlo. Lo inventó el César hace muchos años. Aquí veis una que se sale un poco, pero no creáis. También tiene que ver con la dictadura científica. Es sobre Da Vinci. Ellos han tomado a ciertos personajes: Da Vinci, Einstein, creador de la bomba atómica, Darwin, Newton, Descartes. Ellos han tomado unos ídolos. ¿Para qué? Para que las personas acepten las premisas de la dictadura científica. Bajamos más abajo, la leyenda negra de nuevo. Todo es dividir. En este caso, América la dividen por razas. Europa, izquierda y derecha. Y seguro que si vives en un país de ateos, pues buscarán otra forma de dividir. Por ejemplo, ideología de género. Nadie puede decir que esto sea casualidad. Aquí seguimos la promoción de la dictadura científica. ¿Veis? El diseño olvidado de Da Vinci. Aquí vemos un ladrón, siempre en negativo, si os dais cuenta, es violento, y dice que si sabías que villano no es alguien malo, los villanos eran gente de las villas que creían en otros dioses. La Iglesia Católica, por lo tanto, los consideró malvados por creer en deidades paganas. Para que veáis cómo es el mismo tema, ataque a la Iglesia Católica. Y como siempre les gusta, ponen debajo algo satanista. Y podéis ver que aquí, cuando miramos más abajo, te ponen un hombre haciendo los cuernos. Sobre esto, la magia, el satanismo, el ocultismo, veréis mucho. Aquí veis de nuevo los demonios, claramente. Veis el mono, el ser humano, dirigido como una marioneta. A la izquierda abajo vemos al demonio. Y a la derecha, promoviendo las películas de violencia, muerte y sangre, que es, al fin y al cabo, satanismo. Esta es la falsa conciencia que hay en las redes, que hablamos de conciencia, pero en realidad lo que estamos promoviendo es lo contrario, la violencia y la división. Yo también me incluyo, muchas veces sin darme cuenta, porque esto es una manipulación en la cual las personas caen fácilmente. Fijaos el patrón, de nuevo debajo está Abascal. De nuevo, la Inquisición. Si tienes a una persona un poco deprimida, llena de ira o de odio, le pones esto todo el tiempo, como estáis viendo, y así lo vas destruyendo por dentro. Si es una persona tendente a la depresión, se deprime y puede hasta morirse o suicidarse. Y si es muy violento, así consiguen ellos que haya gente verdaderamente loca por ahí, como esta que dijo el otro día, que había que comerse a los niños para evitar el cambio climático, o gente que ya habla de, como me pasó hace poco, de leer aquí en el Facebook todo un grupo de gente hablando de que habría que volver a los sacrificios de niños y comérselo. A eso están llegando ya ciertos grupos indigenistas, a decir que comerse niños está bien. Y en otros casos, personas que ya están de acuerdo con crear guerras en Europa. Ellos en cada lugar crean el salvajismo. Aquí vemos las animalistas que decían que los gallos violaban a las gallinas. No hace falta explicaciones. Ellos lo ponen con la intención de crear odio y dividir. De nuevo, 12 de octubre, nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Esto es obviamente una manipulación muy bien planeada. Claro, ellos lo que quieren es lograr la división de México y de América para crear guerra. A ellos las guerras le vienen muy bien. Un ejemplo son las independencias de América. Antes de las independencias, México y el virreinato del Perú controlaban el mundo. Cuando lograron provocar las guerras entre ellos, con las independencias, los debilitaron y ya fue cuando los ingleses pudieron invadir el norte, conquistarlo.
los franceses pudieron meterse en México y ahora quieren entrar más profundamente a la conquista de América Latina o de Iberoamérica más concretamente, y querrían dividirla y están usando esta herramienta que es muy buena para ellos. Es un tema completamente recurrente, para que os deis cuenta, es un lavado de cerebro. Si yo no fuera consciente de lo que ellos están haciendo, yo verdaderamente ya estaría lleno de odio por todos lados. Aquí veis de nuevo, cuando lo volvemos a reiniciar, cómo aparece de nuevo el indigenismo y una película que se llama La Ceremonia. La incógnita está en: ¿lograrán provocar guerra civil en España, guerra civil en Europa, y lograrán dividir los países latinoamericanos o iberoamericanos? Lo veremos pronto, pero fijaos que la intención parece clara. Aquí de nuevo la guerra civil española. Seguimos. Esta es más fina, aquí hilan fino. Aquí hablan de la misma división que os estoy hablando, pero a un nivel más filosófico. Abuelo, ¿te has leído todos estos libros? Todos les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos, y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. Y nosotros, abuelo, ¿quiénes somos nosotros? Y el abuelo se va a la biblioteca a llorar. Fijaos qué gran manipulación y qué ignorancia tan grande. El abuelo, si de verdad hubiera leído tanto, hubiera sido consciente de que en América se creó una cultura que fusionó las dos culturas, lo cual la enriquece muchísimo, porque tiene muchas cosas de los egipcios, persas, griegos, etcétera, y también de mayas, aztecas, cristianos, etcétera. Sin embargo, si os dais cuenta, todo esto es programación mental, es elegido porque ellos lo que quieren es crear esa división interna en la persona, que odie una parte de sí mismo, que el indígena que tiene parte española odie esa parte y que el español odie al indígena. Esa es la idea, ello es el odio. Y la división. Aquí veis como de nuevo sacan la guerra. Bajamos un poco y vemos que en España hacen procesiones con una vagina. Eso es ya el feminismo a lo que está llegando. Nada de esto se hace con una intención que no sea crear odio, es muy obvio, porque el patrón lo muestra. Aquí hablan de que viene el 12 de octubre y que venden látigos de 5 puntas para el que se quiera autoflagelar. Los globalistas crean odio de las personas a su propio país, su propia nación, porque lo que ellos quieren es dividir todas esas naciones, destruirlas y crear una uniforme que ellos manejen con la dictadura científica. Aunque en la realidad vemos en la actualidad de que el globalismo pareciera estar cayendo. Lo veremos muy pronto también. Y aquí ya nos acercamos al final. Podríamos seguir. El patrón es muy obvio. Aunque oficialmente Facebook niega que está manipulando las emociones de las personas y según ellos dejaron de hacerlo y según ellos no hay ningún tipo de control mental. Pero aquí veis esta noticia que habla de que Facebook ha comprado una empresa de control mental. Pero no te preocupes, no te están manipulando, esto es pura casualidad, no buscan, si eres mexicano no buscan dividirte con tus hermanos, si eres español no buscan dividirte con tus hermanos, ¿eh? No te preocupes, que esto es paranoia mía, es una teoría de la conspiración y una noticia falsa. Mírale la cara al hombre, la buena cara de buena onda que tiene, no, ¿cómo vas a pensar que te están haciendo eso? Desgarrando el tejido social. No hace falta estudiar en la universidad para darse cuenta. Como habéis visto, solo tienes que darle a buscar y ver el patrón. Es realmente sencillo. Y ahora vamos a ver lo que me sucedió a mí cuando puse esta fotografía que podéis ver ahí. Arriba hay una mujer pidiendo dinero en Coyoacán, abajo unas personas usando una gafa de realidad artificial. Pues bueno, esta publicación infringía las normas comunitarias de Facebook. ¿Y por qué? Empecé a buscar y claro, no tardé mucho, tardé poco tiempo en descubrir por qué Facebook inmediatamente censuró esa noticia. Y es que ya vemos quién tiene el negocio de la gafa.
Y ahora quiero que os fijéis bien en el hombre gordito de en medio de la camisa azul. Vamos a ampliarlo y vamos a ver con la felicidad que está disfrutando de ese mundo maravilloso en el cual lo está metiendo el otro que va sonriente, pero si os fijáis el sonriente no se pone las gafas. Se está partiendo de risa. Señores, bienvenidos al Gran Hermano. Pero este Gran Hermano lo vamos a ver mejor ahora. Observad esta revista, muchos de ustedes la habréis leído. Es una revista pseudocientífica. Se hace llamar científica. En realidad es una revista de publireportajes. Aquí vemos la típica familia feliz europea, alejado ya completamente de la realidad. Y vamos a mirar la foto, unos segundos a ver si veis algo extraño. Cuando la ampliamos, a la derecha del hombre vemos la mano, los cuernos, y ahí vemos la bandera gay. Esto es programación mental que tiene muchísimos años, la dictadura científica. Todo es subliminal, como hablaba Huxley. Si veis su dictadura científica veréis cómo él insiste en la publicidad subliminal como peligro. Abajo está la foto ya, muchos años después, personas que ya están alejadas de la realidad. Por ejemplo, esas dos personas fueron desde otra parte del mundo a ver el Museo de Antropología y en lugar de ver las piezas originales se pusieron las gafas. Este plan de los robots y de la inteligencia artificial, como podéis ver también en estas revistas que ya tienen muchos años, viene de lejos. Ya estaban programándote con las películas como Star Wars, etcétera, donde el robot es el simpático y los tontos son el hombre y el mono, etcétera. Todo eso es programación mental. Y aquí veis cuál era el plan de los publireportajes que publicaba esta revista. La nueva ciencia de la concepción, robots que cambiarán tu vida, hacia el hombre patentado y cómo cultivar niños. Por supuesto que ya ellos saben lo que existe. Tu chip está cautivo y pareciera ser que ya no tenemos que esperar. Estamos en la dictadura perfecta de Aldous Huxley, la que es llamada la dictadura científica. Si te pareció interesante, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y muchas gracias por tu tiempo.